¿Qué tal? Bienvenido a tu clase de química. En la clase de hoy vamos a tratar el tema de balanceo de ecuaciones. Básicamente vamos a ver tres métodos de balanceo: tanteo, números grandes y óxido-reducción. Bien, evidentemente el método de tanteo es muy simple y es el más sencillo de todos ellos también. Veamos, supongamos que tenemos una ecuación en la cual nos señala que el propano reacciona con oxígeno diatómico y nos produce dióxido de carbono más agua. Bien, en lo que son el balanceo por tanteo, siempre escogemos reacciones en las que no haya elementos solos. Vamos, que como en este caso el oxígeno está solito. Sin embargo, se pueden balancear incluso aún estas ecuaciones en las que sí ocurre óxido-reducción. No es muy recomendable, pero se puede hacer. Bien, veamos. Aquí observamos que tenemos 3 carbones del lado izquierdo. Del lado izquierdo teníamos 1 y si ponemos un coeficiente 3 se balancea a 3 átomos de carbono del lado derecho. Veamos al hidrógeno. El hidrógeno tenemos 8 del lado izquierdo. Del lado derecho observamos que solamente tenemos 2. Por lo tanto, dividimos 8 entre 2 y nos da 4. Con lo que 4 por 2 nos da ahora 8 hidrógenos. El oxígeno siempre lo dejamos al final, por costumbre. Observamos 3 por 2 oxígenos nos da 6 oxígenos. Y 4 por 1 oxígeno nos da 4. La suma de estos oxígenos del lado derecho, del lado de los productos, nos da 10 oxígenos. Bien, la única manera de balancearlo sería poniendo un 5 antes como coeficiente del oxígeno diatómico para que 5 por 2 me dé 10. Con lo que queda balanceada la ecuación y pues la verdad es que no hay mucho que explicar, solamente hay que practicarlo. Bien. Veamos ahora el método de números grandes. El método de números grandes no es muy común, es poco utilizado y poquito ortodoxo. Bien, usemos la misma reacción para que veamos la diferencia de cómo trabajarlo. Evidentemente estos números grandes los vamos a usar en ecuaciones un poquito más complejas que esta, en las que tenemos que manejar más de 2 productos o más de 2 reactivos de cada lado. Bien, veamos. Para empezar, observemos e identifiquemos la molécula más fea, como dicen por ahí. La que tiene más elementos o la que afecta más moléculas del lado de los productos o a la inversa. A veces esta molécula fea está del lado de los productos, pero afecta a muchas moléculas o a varias moléculas del lado de los reactivos. En este caso nos quedó del lado izquierdo y observamos que si nosotros trabajamos con esta primera molécula, la de propano, vamos a afectar las 2 únicas moléculas que hay del lado derecho y esto nos beneficia porque nos reduce trabajo. Bien, veamos. Voy a utilizar el número 100. Yo te recomiendo que utilices números mayores de 100, 200, 150, 300, 250, siempre múltiplos de 10 o de 5, y esto va a facilitar las cosas. Bien, veamos. Esto me quiere decir que si pongo un 100 del lado izquierdo, estoy generando 300 carbonos. Recuerda, esto solamente es teórico para poder balancear. Bien, del lado derecho solamente tengo un carbono, por lo que divido 300 entre 1 y me da 300, mismos que pongo por debajo de la molécula del dióxido de carbono. Bien, ahora voy a trabajar con el hidrógeno. Es muy recomendable de por sí trabajar con el oxígeno al final, porque en las reacciones normalmente el oxígeno y a veces también el hidrógeno se ven muy involucrados. Entonces trabajemos con el hidrógeno, que nos promete menos complejidad primero. Bien, el hidrógeno. El hidrógeno del lado izquierdo tengo 8 átomos de hidrógeno por 100 me da 800. Ahora bien,
Del lado derecho tengo dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, ese número 800 lo voy a dividir entre el 2, subíndice del hidrógeno, y me va a producir entonces 400. Mismos que pongo aquí porque 2 por 400 me da 800. Bien, veamos ahora el oxígeno. El oxígeno, si observas del lado izquierdo, solamente hay un oxígeno y no tiene ninguna base numérica. No nos conviene trabajar con él, lo que nos conviene es ver qué tanto se afectó el oxígeno del lado derecho y utilizarlo para balancear el oxígeno del lado izquierdo. Por lo tanto, del lado derecho de oxígenos tenemos 2 por 300, que nos da 600. Y luego el otro oxígeno, 1 por 400, que nos daría 400. Por lo tanto, 600 más 400 es 1000. 1000 lo divido entre el 2 como subíndice del oxígeno que está solito y tendría yo que poner 500 para que 500 por 2 me dé 1000 del lado izquierdo. Ahora lo único que resta pues es dividir entre 2, entre 5, quitar ceros, etcétera, etcétera, pero todos que ocurra lo mismo con los números que están por debajo. Si tenemos que dividir entre 5, todos tienen que ser divisibles entre 5 o entre 2, o simplemente tienen ceros de más y se los quitamos. Por lo tanto, lo único que queda es la molécula de propano, tiene un 1 que no se pone, luego el 5 del oxígeno lo subimos, el 3 del dióxido del carbono lo subimos y el 4 del agua también lo subimos. Con lo que tenemos ya balanceada nuestra ecuación y como recordarás y si anotaste, nos da exactamente lo mismo que el ejemplo anterior, que es la misma reacción. Bien, en este momento lo único que hacemos ahora es quitar los ceros también del balance abajo y quedó resuelto. Ahora te toca a ti trabajar un ratito. Tenemos aquí algunos ejercicios que deberás realizar. Todos estos puedes balancearlos ya sea por tanteo o por números grandes. Yo te recomiendo que los hagas todos por un método y luego todos por el otro método y verás que te funciona bastante bien. Especialmente he utilizado aquí elementos poco usuales para que te veas obligado a por lo menos investigar el nombre de ellos. Son solamente 5 ejercicios. Aquí deberás hacer una pausa, resolverlos y continuar a la siguiente parte de la clase. Yo por lo pronto voy a continuar. Bien, hablemos de óxido reducción. Establezcamos aquí una molécula en la que nos indican que el ácido nítrico más el ácido fosfórico nos van a producir óxido de nitrógeno más ácido fosfórico más agua. Bien, aquí vamos a tener que trabajar con un poco más de cuidado. Observa. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que todos los hidrógenos están trabajando más 1. Y eso nos da pie a que encerremos en un paréntesis a los iones diatómicos como el nitrato, el fosfato, el fosfito, etcétera, etcétera. Esto vas a ver ahora por qué es importante hacerlo de esta manera. Si nosotros tenemos a los hidrógenos trabajando con más 1, quiere decir que como si fuera un paquete, este ion diatómico, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, el nitrato, el primero que tenemos, el ion nitrato, sabemos también que juntos me van a producir una valencia o un número de oxidación. Vamos a ver. Primero que nada, establezcamos que todos los oxígenos trabajan regularmente con menos 2. Bien, ahora, si aquí tenemos más 1, por paquete del lado derecho, en los iones están trabajando como menos 1, para que la molécula sea eléctricamente neutra. Es como, por ejemplo, si el nitrato, que es el primer ion, estuviera siendo un elemento, que no lo es un ion, pero trabaja con una valencia de menos 1. Este resultado de menos 1 es la diferencia entre el número de oxidación del nitrógeno y el número de oxidación del oxígeno multiplicado por la cantidad de átomos del oxígeno. Suena difícil, pero observa.
Fíjate bien, 3 por menos 2 me produce menos 6. ¿Qué número sumado a menos 6 me da como resultado menos 1, que es el número que está fuera del paréntesis? Evidentemente el 5, pero 5 positivo. Por lo tanto, más 5 y menos 6 me produce menos 1. Esto me indica que el nitrógeno está trabajando como catión con una carga eléctrica de más 5. Eso es lo que ocurre en el ion nitrato. Bien, después el fósforo también está trabajando con más 5. El nitrógeno en el lado de los productos, el nitrógeno que está con el óxido de nitrógeno, trabaja más 2 para que la carga eléctrica de la molécula sea 0. Y finalmente el fósforo está trabajando con más 7. Hacemos un poquito de caso omiso del agua, porque sabemos con los números que trabaja, más 1 y menos 2. Bien, por lo tanto observamos aquí lo siguiente. El nitrógeno como reactivo trabaja con más 5 y como producto ya tiene una carga eléctrica de más 2. Esto quiere decir que ganó 3 electrones, puesto que se hizo menos positivo y más negativo. Por lo tanto, ganó 3 electrones. Bien, eso nos indica que se redujo. Vamos, el que gana electrones se reduce. Acuérdate que parece que está hecho al revés. Y el que pierde electrones se oxida. Vamos a ver, si el nitrógeno ganó 3 electrones y por lo tanto se redujo, entonces el nitrógeno es el agente oxidante. Otra vez parece que estuviera al revés, pero es el agente que hace que el otro elemento se oxide, y a la inversa. Ahora lo verás. El fósforo perdió 2 electrones porque se fue de más 5 a más 7, se hizo más positivo, por lo tanto se oxidó, por lo tanto es el culpable de que el otro se haya reducido. O sea, entonces este es el agente reductor. Creo que hasta aquí está bien entendido. Debes ir haciendo tus notas y haz pausas. Bien, veamos lo que sigue. Aquí lo que estamos estableciendo simplemente es que el nitrógeno ganó 3 electrones y eso nos produce un nitrógeno con carga más 2. Recuerda que estaba con carga más 5. El fósforo perdió 2 electrones y me dio fósforo más 7. Bien, ¿qué hicimos ahora? Observa bien. Primero que nada, encerramos en paréntesis a las 2 semirreacciones y luego cruzamos los coeficientes de los electrones. Abajo había 2 electrones, arriba hay 3 electrones. Evidentemente, si multiplico 2 por más 3 me da más 6 y 3 por menos 2 me da menos 6, lo que me permite cancelar de la ecuación a los electrones. Hay muchas maneras de balancear por óxido-reducción, hay algunas con mucho protocolo, no estoy en contra de ello, pero a la hora de ir a un examen hay que ser rápidos y no solo rápidos, eficientes. Así que observa, el 2 del nitrógeno lo ponemos como coeficiente en el ácido nítrico. Y el 3 lo vamos a poner en uno de los fósforos. Pero aquí es donde viene la pregunta, ¿lo ponemos en el fósforo de reactivo o en el fósforo de producto? Fíjate bien, yo te recomiendo que lo pongas en este caso en el fósforo de producto, pero no por fuerza tiene que ser así. Sin embargo, verás cómo sí funciona. Bien, observa, este 3 también es del fósforo y lo estoy poniendo del lado de los reactivos. Voy a repetir. El 3 también lo voy a poner aquí. Evidentemente este 2 me impacta al hidrógeno y al oxígeno. Y este 3 me impacta al hidrógeno y al oxígeno también. Desde luego al fósforo, pero lo acabamos de señalar. Lo demás es un poco más sencillo. Observa. Supongamos que hasta aquí ya no voy a adivinar coeficientes o a calcularlos,
simplemente voy a ver cuántos nitrógenos tengo del lado izquierdo. En este momento tengo 2 nitrógenos del lado izquierdo. Si tú balanceas los átomos de los elementos que se están oxidando o se están reduciendo, estás balanceando toda la ecuación. Del lado derecho solamente tengo un nitrógeno, por lo que me veo obligado a poner un coeficiente 2. Ahora tengo 2 nitrógenos de un lado, 2 nitrógenos del otro. El fósforo, tengo 3 fósforos del lado izquierdo y del lado derecho tengo 3 fósforos ya. Ahora, ¿con quién trabajamos? En este momento, ¿con hidrógenos o con oxígenos? Recuerda que te comentaba que por alguna razón es más conveniente dejar los oxígenos al final. A veces dan un poquito de problema para balancearlos. Entonces, vamos a trabajar con el hidrógeno. Del lado del hidrógeno, del lado izquierdo, tenemos 2 hidrógenos más 3 por 3, 9 hidrógenos, que es lo que está señalado con una rayita amarilla en las 2 moléculas. 3 por 3 hidrógenos del ácido fosfórico y 2 hidrógenos del ácido nítrico. Bien, veamos del lado derecho cómo andamos. Del lado derecho tenemos hidrógenos 3 por 3, como se señala con una línea amarilla pequeñita, 3 por 3, 9 hidrógenos y 3 por 3, 9 hidrógenos, sí, y tenemos 2 hidrógenos también en el ácido nítrico. Por lo tanto, tenemos 2 más 9 del lado izquierdo, son 11. Del lado derecho tenemos 3 por 3, 9 hidrógenos en el ácido fosfórico, más 2 hidrógenos de la molécula de agua, lo cual me dice que está balanceado el hidrógeno. Falta revisar el oxígeno. Del lado izquierdo tengo 3 oxígenos por 2 en el ácido nítrico, me da 6. Luego tengo 3 por 3 del ácido fosfórico, 3 átomos de oxígeno por 3 del coeficiente del ácido fosfórico, me va a dar 9. Eso es igual a 15. Del lado derecho tengo oxígenos. Tengo 2 oxígenos en el óxido de nitrógeno. Luego tengo 12 oxígenos en el ácido fosfórico. Y finalmente tengo un oxígeno en la molécula del agua. Con lo que puedes estar seguro de que la ecuación ya está balanceada y quedaría expresada de esta manera. 2 moléculas de ácido nítrico más 3 moléculas de ácido fosforoso nos van a producir 2 moléculas de óxido de nitrógeno más 3 moléculas de ácido fosfórico más una molécula de agua. Como verás, es un poquito más detallado el trabajo en el balanceado de óxido-reducción, pero es básicamente lo que te acabo de mostrar, salvo que tengas que hacer algún ajuste sobre la marcha de alguna ecuación que esté un poquito más compleja, pero no pasa de ahí. Es bastante sencillo realizar óxido-reducción. Bien, viene la otra parte del trabajo, en la que te propongo algunos ejercicios. Solamente te voy a proponer 2 ejercicios que realices por óxido-reducción. Recuerda que al terminar tu trabajo, si tomas el curso en video, debes enviarlo a ejerciciosvirtuales@centurypreceptores.com. Si tomas la clase presencialmente, entrega el material desarrollado a tu maestro. En cualquiera de los 2 casos, no dejes de enviar tu información completa respecto a la sucursal donde estás tú tomando el curso, o si es virtual, la ciudad en la que estás, y tu matrícula, tu nombre y la fecha. Por mi parte es todo. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.